Esta presentación corresponde a la asignatura de Electrónica Aplicada del Departamento de Eléctrica y Electrónica. En esta presentación se incluirán los siguientes temas: introducción al programa LT-SPICE, funcionamiento del amplificador clase A, amplificador clase D, y se incluirán las referencias bibliográficas. LT-SPICE es un programa de simulación SPACE de alto rendimiento. En LT-SPICE nos encontramos con un agradable entorno gráfico. Es un gratuito software de simulación disponible para Windows 7, 8, 8.1, 10, Mac OS desde las versiones 10.9. Se incluyen macromodelos para la mayoría de los reguladores de conmutación, amplificadores y dispositivos de Analog Device, así como una biblioteca de dispositivos para la simulación general de cualquier circuito. Cuando entramos en LT-SPICE nos encontramos con un agradable entorno gráfico como el que se muestra en la figura, en la que se ha indicado las herramientas básicas. Nada más entrar en el entorno de LT-SPICE, lo primero que hacemos es abrir la zona de trabajo con nuevo esquema. Seguidamente, situamos los componentes en la zona de trabajo y procedemos a cablear. Finalmente, ejecutamos la simulación. Lo primero que nos aparece es la ventana del editor de simulación. Si hemos puesto 1 milisegundo en Stop Time, lo que indica que la simulación se hará a lo largo de 1 milisegundo. Una vez aceptada esa ventana, se nos abre la ventana de simulación y junto con esta, la del circuito. Encontramos dos zonas, zona de simulación y zona de circuito. Amplificador clase A. El amplificador con polarización mediante divisor de tensión de la figura es un amplificador de clase A, un amplificador cuya señal de salida no está recortada. En este tipo de amplificador, la corriente de colector fluye durante todo el ciclo completo, es decir, no se produce ningún recorte de la señal de salida en ningún instante durante el ciclo. La figura literal B muestra la recta de carga en continua con el punto Q. La figura literal A, la resistencia de emisor en alterna es menor que la resistencia de emisor en continua. Por lo tanto, cuando se aplica una señal alterna, en el punto de trabajo instantáneo se desplaza a lo largo de la recta de carga en alterna mostrada en la figura literal C. El amplificador de la figura utiliza polarización mediante divisor de tensión y la señal alterna de entrada se acopla mediante un transformador a la base del transistor. El transistor genera una ganancia de tensión y una ganancia de potencia, con el fin de excitar al altavoz a través del transformador de salida. Para el amplificador clase A tenemos las siguientes fórmulas: ganancia de tensión, potencia de salida, disipación, potencia transistor y rendimiento, que es igual a potencia de salida sobre potencia de entrada multiplicado por el 100%. Características del amplificador clase A: ángulo de conducción de 360 grados, distorsión pequeña debido a la distorsión no lineal, rendimiento máximo del 25%, puede utilizar acoplamiento mediante transformador para conseguir un rendimiento de 50%. Se usa en amplificador de baja potencia donde el rendimiento no es importante. Amplificador clase D. En un amplificador clase D, los transistores de salida operan como interruptores en lugar de operar linealmente como en las clases A, B y AB. La ventaja principal en aplicaciones de audio es que un amplificador clase D opera a una eficiencia máxima teórica de 100%, comparado con la clase A a 25%. En la práctica se puede alcanzar eficiencias de más del 90%. En la figura se muestra un diagrama de bloques básico de un amplificador de clase D que excita un altavoz. Consiste en un modulador por ancho de pulso que excita transistores de salida MOSFET complementarios, que operan como interruptores seguido por un filtro paso bajas. Se necesita, sin embargo, convertir cualquier señal de entrada en una forma de onda pulsante antes de utilizarla para excitar una carga de gran potencia y luego volver a convertirla la señal en una señal senoidal a fin de recuperar la señal original. La figura muestra cómo se puede convertir una señal senoidal en una señal de pulsos con forma de onda de diente de sierra o recortada. La D también podría significar digital.
puesto que tal es la naturaleza de las señales proporcionadas al amplificador clase D. A continuación presentamos la bibliografía de nuestra presentación y los integrantes del grupo.